Como usted pudo ver recién en el video introductorio, estamos llegando a fin de año y tenemos un hermoso regalo, el regalo del presente, el regalo de poder hacer que nuestra vida valga la pena hoy, disfrutando de las bendiciones del Señor hoy. Y por qué no también planificando el futuro con esperanza, ¿cierto? Con la esperanza de saber que incluso el día de mañana podemos no estar aquí y estaremos en los brazos del Señor. Por eso es importante que aprendamos a disfrutar de todos los días que el Señor nos regala y hacer que cada uno de ellos valga la pena para la gloria de su nombre. Y en este sermón de fin de año hemos hecho un paréntesis entre nuestras series de predicaciones para reflexionar un poco más en profundidad acerca del significado que ha tenido el año 2020 para cada uno de nosotros. Un año difícil, un año de pandemia, un año que nos rompió todas las planificaciones, todos los planes que teníamos, todas las expectativas que tal vez teníamos a inicio de año fueron absolutamente trastornadas por lo que está sucediendo a nivel mundial. Y esto, hermanos, no escapa al control del Señor. Y si bien ya llevamos, hermanos, cerca de 10 meses, 9 meses y medio, 10 meses, reuniéndonos de manera virtual, ello no ha detenido la misión y el avance del reino de Dios. Y quiero solamente centrarme en algunos elementos que me parecen importantes recalcar en este momento, como un análisis también de las oportunidades que el Señor ha abierto delante de nosotros respecto de las dificultades de la pandemia. Y el Señor, a pesar de ello, nos ha bendecido. El Señor, a pesar de lo que estamos enfrentando, nos ha permitido abrir nuestras puertas y abrir nuestros horizontes para conectarnos con otras personas, para hacer iglesia más allá de tal vez lo que inicialmente habríamos imaginado ser. Y eso ciertamente es un motivo de gratitud al Señor. Si podemos tal vez hoy día agradecer al Señor como iglesia, es que a pesar de las circunstancias adversas que estamos atravesando, nos ha permitido ver su mano obrando en favor de cada uno de nosotros, cuidando de cada una de nuestras familias y también ayudándonos a formar parte de lo que Él está haciendo en medio de los tiempos. Y para ello han sido sumamente importantes, sumamente relevantes el uso de nuestras plataformas digitales. Aquellas con las que tantas veces nosotros bregábamos, aquellas con las que tantas veces nosotros luchábamos, hoy día se han vuelto nuestras principales herramientas para la evangelización y para alcanzar a otras personas. Por lo tanto, creo yo que las gracias deben ser dadas a Dios por haber resignificado un instrumento que era utilizado para tanta maldad como lo eran las redes sociales y el Internet, y que hoy día pueden estar siendo utilizadas para la expansión del reino de los cielos. El Señor, tal vez con esta pandemia, nos ha empujado a reconectarnos con nuestra cultura y con aquello que alimenta nuestra cultura hoy día, que es principalmente las redes sociales. Lo queramos o no, podemos quedarnos nosotros más en el pasado y querer seguir poniendo el Evangelio, ese mensaje poderoso y transformador, en un paquete que está cada vez más obsoleto para las personas modernas. Pero el Señor hoy día con esta pandemia nos permite conectarnos con lo que está hoy día siendo relevante para la cultura y poner en ese paquete el Evangelio de Jesucristo, de tal forma que pueda llegar al corazón de muchas personas y transformar sus vidas. No cabe duda, querido hermano, de que ese ha sido un principal logro que hemos tenido como comunidad y como iglesia. No obstante ello, queridos hermanos, hoy día quiero invitarles a reflexionar acerca de aquellas cosas que el Señor nos ha permitido ser, pero también los desafíos que tenemos y enfrentaremos como iglesia y como discípulos de Cristo en el año 2021. Y para eso me gustaría centrarme en un texto de Colosenses, un texto que pareciera ser que tiene mucho que ver también con nuestra época. El apóstol Pablo en Colosenses, en el texto que vamos a leer, él felicita a la iglesia por las cosas que han hecho bien y por el testimonio que han logrado construir, pero también los desafía a objetivos, a desafíos que aún vendrán por delante y que también nosotros vamos a abrazar como iglesia presbiteriana de Concepción. Y el texto está en Colosenses capítulo 1, desde los versos 3 al 12. Déjenme leer primero los 8 versos de este
perdón, del verso 3 al verso 8 de este primer capítulo, en donde vamos a poder ver desde la óptica de Pablo cómo él reconoce en la iglesia de Colosas varios desafíos, varios objetivos que ellos ya habían alcanzado como comunidad, ¿sí? Dice así: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Este sermón se trata de una agenda por cumplir. Y esta agenda por cumplir, basado en el texto de Colosenses 1, del 3 al 12, comienza con los desafíos ya cumplidos, con el reconocimiento del apóstol Pablo respecto de cosas que ellos ya habían logrado. Y hay dos cosas principales que nosotros vemos acá, según el verso 4, que Colosas ya había alcanzado como una comunidad de discípulos de Cristo. El propio apóstol Pablo les escribe que la noticia que él ha recibido de parte de ellos solamente dice de buenas cosas, de que ellos han logrado construir un buen testimonio como iglesia. ¿Y cuáles eran las razones por las cuales ellos eran conocidos como una iglesia de buen testimonio? El versículo 4 que nosotros acabamos de leer apunta principalmente a dos elementos. Primero, la fe que tenían en Cristo Jesús. Un primer elemento. Y en segundo lugar, el amor que tienen por todos los santos. Colosas se había centrado en aquello que trae esperanza para el futuro, en aquello que es verdaderamente importante, que es amar a Dios, como veíamos en el video introductorio, y también amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. La iglesia de Colosas no era reconocida por ser una iglesia con gran influencia política, con gran influencia social o con gran influencia económica. Ellos eran una iglesia reconocida por el sencillo hecho de que habían abrazado en su corazón y con todas sus fuerzas la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, la comunidad de Colosas creía que Jesús realmente era aquel quien él había dicho que era, el Cristo, el Salvador, el Mesías, y que pagó sobre una cruz nuestra deuda para que a través de él pudiésemos ser reconectados con Dios y nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Este sencillo elemento hacía de Colosas una iglesia notable, una iglesia digna de ser reconocida por su buen testimonio, porque habían abrazado la fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, vemos que también ellos eran reconocidos por el amor que tenían por todos los santos. Como consecuencia de la primera razón, la iglesia de Colosas era una iglesia reconocida por ser una comunidad que amaba a los otros. Una comunidad que amaba a los otros. Porque fíjese que existe una estrecha relación entre la fe y las obras, entre creer en Dios y amar al prójimo. Existe una estrecha relación entre amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y esa estrecha relación la establece el propio Jesucristo cuando resume el todo de la ley en esas dos expresiones. Por lo tanto, Colosas era una iglesia generosa que siempre se movilizaba para ayudar a los demás. Piensen esto. Yo creo que para ser una iglesia de buen testimonio, los requisitos son bastante elementales. ¿Queremos ser una iglesia de buen testimonio? Entonces, lo que debemos hacer, como lo hacía Colosas, es abrazar la fe en Cristo Jesús y amar a todos los santos, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces piensen esto, el éxito que había alcanzado la iglesia de Colosas no se debía a que ellos tenían un gran pastor, no se debía a que tenían principalmente un gran equipo de presbíteros que lideraba la iglesia, no se debía a la calidad moral de los miembros que componían esta iglesia. El verso 3 nos dice que Pablo agradecía a Dios por lo que Colosas era, porque el responsable de lo que esta iglesia había construido no eran las personas que hacían parte de la comunidad, no eran las personas que hacían parte de la iglesia por quienes ese buen testimonio había sido construido, era principalmente la obra de Dios en ellos.
Era principalmente Dios trabajando y perfeccionando a los santos para poder construir ese testimonio que impactaba la vida de otras personas que seguían sumándose a esa comunidad de fe. La razón de esto es que si también nosotros analizamos nuestras historias, lo más seguro es que también seamos parte de un movimiento muy similar al de Colosas. Porque nosotros hemos llegado a ser parte de esta comunidad porque nos es común la fe en Cristo Jesús. Nos es común la fe en Cristo Jesús. De hecho, si lo pensamos bien, tal vez muchos de nosotros jamás nos hubiésemos cruzado nuestras historias si ellas no hubiesen sido alcanzadas por la fe en Cristo Jesús. Es decir, para muchos de nosotros, lo único que nos es común es la fe en Cristo Jesús. Pero ello es suficiente para hacernos familiares, para ser miembros de una misma familia y por lo tanto compartir todas las cosas, muchas más de las que nosotros creemos o pedimos incluso compartir. Esto es interesante porque vemos entonces en la iglesia de Colosas que estos dos elementos, la fe en Cristo Jesús y el amor al prójimo, eran bases, eran elementos básicos que destacaban a la iglesia de Colosas como una iglesia de buen testimonio, digna de imitar, ciertamente. Y luego vemos en los versos 6 y 7 que si una iglesia asume el compromiso de predicar el evangelio de una manera comprensible para las personas, el resultado natural de dicho compromiso es que el evangelio fructificará y se multiplicará en el corazón de aquellos que lo oyen. Eso fue lo que aconteció en Colosas y eso es lo que acontece en cualquier parte del mundo en donde una comunidad de fe, en donde una iglesia se compromete con sus hombres y mujeres y niños a predicar el evangelio de manera poderosa y comprensiva. Colosas entonces era una iglesia también reconocida por ese testimonio de compartir el evangelio. En los versos 8 y 9 también otra tarea que ellos habían cumplido es que habían sido usados como instrumento también para que el evangelio pudiese expandirse a través de la plantación de nuevas iglesias. Y prueba de ello es Epafras. Epafras probablemente fue el plantador de la iglesia de Colosas, probablemente algún tipo de colaborador, un consiervo del apóstol Pablo, que sirvió como instrumento para que aquella comunidad surgiera y para que aquella comunidad se consolidara como iglesia. Y en base también a ese trabajo, poder también expandir el evangelio desde este buen testimonio de la iglesia de Colosas y desde su amor por la predicación del evangelio, para que también otras comunidades de fe lograran poder ser plantadas y formadas como iglesias. Entonces, vemos que estos fueron los desafíos que la iglesia en Colosas ya había alcanzado como comunidad. Y hay algunos elementos en esto que me parecen sumamente interesantes, hermanos, porque yo miro hacia la iglesia en Concepción, miro hacia nuestra iglesia y a pesar de que todo este año, o casi todo este año, no hemos podido reunirnos y no hemos podido convivir, he visto cómo la gracia del Señor ha operado sobre nosotros. Y tal vez puedo decir que una de las características de nuestra iglesia también es que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús de manera sincera y de manera honesta, y que tal vez entre nosotros, habiendo personas tan diversas que por ninguna otra razón nuestras historias se hubiesen entrelazado, nos vemos reunidos y nos vemos unidos a una misma iglesia por el insuperable amor de Cristo Jesús. He visto también cómo el Señor ha despertado un amor sincero entre nosotros para ir en ayuda de aquel que está necesitado. He visto cómo el Señor ha marcado la diferencia en esta iglesia para hacernos una iglesia más generosa, más dadivosa. Y eso tiene que seguir siendo una característica, queridos hermanos, en nosotros, como lo fue también en la iglesia de Colosas. He visto también cómo el Señor nos ha permitido predicar el evangelio de manera comprensiva para que muchas personas se conecten con nosotros, para que muchas personas lleguen a formar parte de nuestra iglesia. Y he visto también cómo fruto de ello el Señor nos ha permitido plantar otras comunidades de fe. Nada de esto lo digo con orgullo, hermanos, porque lo dije respecto de Colosas y lo quiero decir también respecto de nuestra iglesia. Si la iglesia de Colosas era una iglesia de buen testimonio, que abrazaba la fe en Cristo Jesús, que se amaban unos a otros y
ayudaban al necesitado, que predicaban el Evangelio de manera comprensible para que otros fueran alcanzados por el mensaje del Evangelio, y plantaban otras iglesias. Ellos no era porque tenían un pastor bacán, no era porque tenían un tremendo equipo de presbíteros y líderes, y no era porque sus miembros tampoco fueran tan espectaculares y únicos. Era sencillamente Dios obrando a través de hijos e hijas capacitadas por el Espíritu Santo y dispuestas en las manos del Padre para servir al reino de los cielos. Y es tal cual lo que ha acontecido con nosotros como iglesia. Yo termino este año 2020 agradecido del Señor por la Iglesia Presbiteriana de Concepción. No porque tiene un buen pastor, no porque tiene un tremendo equipo de presbíteros, no porque sus miembros son de una calidad única como no existe en el mundo, sino porque el Señor ha sido bueno y nos ha usado con poder en sus manos para poder abrazar la fe, amarnos unos a otros, predicar el Evangelio de manera comprensible y plantar nuevas iglesias. El Señor nos ha dotado de personas con dones y capacidades y talentos que han sido aprovechadas para esta misión. Sin embargo, aún quedan aspectos por resolver. Sin embargo, queridos hermanos, al igual que la iglesia de Colosas, en nuestra iglesia siguen habiendo elementos que debemos seguir potenciando, y tal vez son los desafíos para el próximo año. Yo termino el año 2020 sabiendo que fue un año difícil, pero agradecido del Señor por todo lo que Él ha hecho a través de nosotros y en nosotros. Y el año 2021 representa nuevos desafíos para usted y para mí. ¿Sabe cuáles son esos desafíos? Los mismos que el apóstol Pablo le planteó a la iglesia en Colosas. Déjeme leer entonces los versos del 9 hasta el 12, que dicen así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Algunos desafíos que nos plantea el apóstol Pablo como iglesia, en los cuales debemos seguir trabajando como comunidad. Primero, seguir buscando el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y este es un objetivo por el cual debemos seguir trabajando, queridos hermanos. Alcanzar la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto no significa adquirir solamente más conocimiento intelectual. No significa solamente sabernos textos bíblicos de memoria o sabernos, la lista de los 66 libros de memoria, ¿cierto? Aunque eso es algo bueno igual. No es solamente un conocimiento intelectual, sino que es conocer la voluntad de Dios encarnado en nuestra vida en el día a día. Es practicar el Evangelio en nuestra casa, es practicar el Evangelio en nuestro lugar de trabajo, es practicar el Evangelio en nuestro lugar de estudio, es practicar el Evangelio en nuestro vecindario. ¿Cómo? Dice el texto. ¿Cómo poder practicar el Evangelio y encarnarlo? Bueno, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usted muy bien sabe que el sinónimo de sabiduría no es necesariamente conocimiento. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento acerca de la Biblia y ser personas muy poco sabias, porque no es lo mismo, existe una diferencia. La sabiduría es tomar los principios y valores de la Biblia y aplicarlos a nuestro diario vivir, a las decisiones cotidianas. Es discernimiento para poder distinguir cuáles son los caminos del Señor y optar por ellos, en vez de optar por nuestros propios caminos. Por lo tanto, tenemos ese desafío, seguir creciendo en el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, seguir creciendo y madurando como iglesia y madurando como creyentes para ser más sabios y para tomar mejores decisiones en nuestro diario vivir. En segundo lugar, también el apóstol Pablo le dice a Colosas que debemos andar dignamente. Andar dignamente. El verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Y si nos comprometemos
si nosotros comprendemos lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y nos rendimos a su amor, entonces la eternidad es nuestra. Y entonces aquel que comprende cuán grande es el amor de Dios va a comprender también junto con ello la necesidad de vivir agradecidos de Dios, de vivir permanentemente agradecidos de lo que Cristo ya ha hecho en nuestra vida. Entonces, es muy interesante porque hay tres elementos que componen este concepto de vivir dignamente. El primero es llevando frutos. Llevando frutos. Hermanos, debemos preocuparnos por los frutos que hemos estado produciendo este año. Debemos preocuparnos por los frutos, no aquellos frutos que son... no sé si tengo que explicarlo, porque yo sé que la mayoría de todos comprendemos esto. Estos frutos no tienen que ver con demostrarle a Dios lo bueno que somos para que Él nos ame, sino que producto del amor de Dios le demostramos a Dios con frutos cuán agradecidos estamos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. De esos frutos tenemos que usted y yo preocuparnos también, no solamente este año, sino también el año venidero. Además, en segundo lugar, creciendo en el conocimiento. Y para ello, usted muy bien sabe, ya lo dijimos, conocimiento, no solamente desde la óptica intelectual, sino también el discernimiento espiritual para aplicar los principios y preceptos del Señor en nuestra vida. Para que también, en tercer lugar, usted y yo seamos fortalecidos con poder. Fortalecidos con poder. Podemos construir esta vida que agrade al Señor, no en base, queridos hermanos, a nuestras propias fuerzas, sino que en base a aquellas fuerzas que recibimos de parte del Señor. Entonces, las palabras del apóstol Pablo en este texto comienzan con agradecimientos por lo que Dios ya ha hecho, pero también terminan con agradecimientos de lo que el Señor seguirá haciendo en nosotros, porque hoy día estamos siendo desafiados a seguir avanzando en el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y también, en segundo lugar, a caminar y andar dignamente delante del Señor, cuidando de nuestros frutos, creciendo en el conocimiento y fortaleciéndonos en el poder del Señor. Hermanos, mi propósito con este último mensaje del año 2020 era convencerlo de que como iglesia ya hemos alcanzado algunas metas, ya hemos alcanzado algunos objetivos. Y eso es solamente para la gloria de Dios, para la gloria de ningún hombre, es solamente para la gloria de Dios. Pero a la vez, mi propósito hoy día era desafiarnos a no descansar, porque aún hay desafíos que debemos seguir cumpliendo. Por lo tanto, te dejo los siguientes principios para pensar y practicar, y con eso ya comenzamos a terminar este último sermón del año 2020. Primero, nuestra iglesia es reconocida por la fe en Cristo Jesús. Nuestra iglesia es reconocida por la fe en Cristo Jesús. Si usted me pregunta, yo creo que sí. Yo creo que es una tarea en la cual hemos avanzado y hemos crecido. Pero no solamente eso. En segundo lugar, nos debemos preguntar, ¿nuestra iglesia es reconocida por el amor a nuestros hermanos? Y yo creo que usted tome cuidado con esta pregunta. Porque algunos podrían verse tentados a responder, no, pastor, esta iglesia no debe ser reconocida por el amor al otro porque yo no me siento amado por ella. Pero ¿sabe qué? Disculpe que se lo diga de esta manera, pero yo no le estoy preguntando si usted se siente amado por la iglesia. Yo le estoy preguntando si usted es parte y colabora con la iglesia en ser una comunidad que ama a otros. No estoy centrando la pregunta en usted, si usted ha sido objeto del amor. Le estoy preguntando si usted ha participado de eso, si usted ha tomado la iniciativa de amar a otros primero, porque somos muy buenos para querer reclamar amor, para poder reclamar delante de la iglesia cosas que no he sido satisfecho, porque tenemos esa mentalidad consumista, en vez de tener esa mentalidad bíblica de que primero es mejor dar antes que recibir. ¿Usted ha sido parte de aquellos que han amado y que han dado para que los otros se sientan amados? Tal vez ese es un interesante desafío para el próximo año. Yo creo que hemos avanzado.
Yo creo que el Señor nos ha permitido cada vez ir creciendo en este eslogan que usted ve aquí al lado, en ser una familia de acogida. Nos falta, probablemente hay mucho que mejorar. Pero eso comienza con el compromiso de cada uno de nosotros de formar parte de una comunidad más acogedora, siendo yo primero más acogedor. Tercero, ¿en nuestra iglesia el Evangelio ha sido oído y comprendido? Yo respondería que sí. Yo diría que sí. Que se ha hecho un gran esfuerzo por poner el Evangelio de manera práctica y didáctica para que pueda ser oído y atendido por todas las personas y por muchos oyentes. Prueba de ello es que tal vez muchas personas han logrado contactarse y empezar a formar parte de nuestra comunidad a través de ese esfuerzo que hemos estado haciendo semana tras semana para poner el Evangelio y el mensaje de Cristo en palabras que fueran comprensibles a las personas, para que esas palabras hicieran la diferencia en sus vidas y en sus corazones. Y ese debe seguir siendo nuestro principal objetivo, seguir predicando la palabra con relevancia, seguir predicando la palabra de manera comprensible, para que otros también lleguen al conocimiento de la verdad. Cuarto lugar, nuestra iglesia es una comunidad formada por hombres y mujeres llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con los desafíos por cumplir. Podemos llegar a ser reconocidos como una comunidad de hombres y mujeres que están llenos del verdadero conocimiento de Dios. Y no me refiero solamente al conocimiento teórico e intelectual, como yo ya se lo dije durante el sermón. No solamente seguir acumulando títulos académicos, seguir estudiando clases en el seminario, seguir haciendo diplomados, aunque sea eso algo muy bueno. Esto tiene que ver con el conocimiento práctico, con la sabiduría, con el discernimiento y la inteligencia espiritual, para ser hombres y mujeres que hacen la diferencia en su día a día. Y ese es el desafío para el próximo año, que en medio de lo difícil que puede ser atravesar una pandemia, nuestro testimonio siga poniendo en alto la gloria de Dios, independiente de lo que atravesemos. Y en quinto lugar, nuestra iglesia está conformada por hombres y mujeres que viven de manera digna y que agrada al Señor. Esos son los desafíos que tenemos por delante, hermanos. Convertirnos en hombres y mujeres que viven prácticamente en lo cotidiano, de manera digna, de una manera que está a la altura del Señor. No porque con ello creamos que vamos a ser más merecedores del amor de Dios, sino como fruto, con una gratitud enorme de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Yo te invito a que puedas curvar tu cabeza, a que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Señor, queremos agradecerte primero por todo lo que tú ya has hecho en medio nuestro. Queremos agradecerte, Padre, por tantos hermanos y hermanas que tú has traído hasta nuestra iglesia a través de la comprensión del Evangelio y de lo que el Señor hizo en la vida y en la obra de Jesús. Queremos agradecerte por el amor que sentimos los unos por los otros, puesto que Él proviene primero del amor que tú tienes por nosotros. Y de la misma manera en que Pablo pidió por la iglesia de Colosas, quiero hacer también mías sus palabras y pedirte que nuestra iglesia crezca en la dirección del conocimiento pleno de tu voluntad y que nos transformemos en personas maduras que aprendan a discernir aquello que proviene de ti y distinguirlo de aquello que no proviene de ti, de tal forma que con sabiduría podamos seguir y aplicar los principios de tu palabra a nuestra vida, dejando de lado los valores de la cultura. Padre, enséñanos el camino para llegar a ser una iglesia que camine dignamente, que te agrade, Señor, como fruto de gratitud por todo lo que tú ya has hecho por nosotros. Y que sea a tu nombre toda la gloria y toda la honra,
desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén.